Será isquémico. Hola chicos, ¿me escuchan? Sí, se escucha. Bien, la clase, ¿sí? Sí. Bueno, seguimos. Entonces, resumiendo lo anterior, se entendió la semiología, las características del dolor, la clasificación de lo arterial, ¿sí? Los diagnósticos Sí. diferenciales de los dolores, las claudicaciones. Pero bueno, en los miembros inferiores también existe la enfermedad venosa, que tiene una altísima prevalencia, o sea, enfermedad varicosa, o la insuficiencia venosa, como se llama hoy en día. Y en la enfermedad venosa la cosa es un poco distinta, y es importante conocerlo desde el punto de vista semiológico. Vamos a admitirlo, Javier. Entonces, los pacientes con enfermedad venosa, ¿sí? Yo les voy a contar muy rápido esto, porque esto va para otra charla. Los pacientes tienen sensación de pesadez, ardor, tirantez, cuando hay insuficiencia venosa. O sea, no es un dolor. El dolor isquémico es un dolor intolerable. Esta es una sensación de dolorimiento, de pesadez, un dolor puntual y quemazón sobre los trayectos varicosos y calma con la elevación del miembro. Los síntomas son mayores al final del día, ¿sí? En general, el paciente con patología venosa, ustedes le preguntan a la mañana cómo amanecen sus piernas, bien, totalmente normales, pero bueno, la enfermedad venosa, el problema es que hay una rémora en el retorno venoso hacia el corazón. Entonces, por la bipedestación y por una cuestión de presión hidrostática, a medida que va pasando el día se va generando edema en los miembros inferiores y la sintomatología avanza hacia el final del día y a la mañana todos esos edemas, ese líquido se reabsorbe y entonces el paciente mejora, ¿sí? Cuando tienen una úlcera en un miembro, semiológicamente se puede hacer la diferencia si esa úlcera es arterial o esa úlcera es venosa, ¿sí? En general, esto si quieren anótenlo, la úlcera arterial es muy dolorosa, la úlcera venosa en general es una sensación molesta, dolorimiento, pero no hay un dolor que no le permita vivir, ¿sí? Por otro lado, la úlcera arterial, el paciente no tiene pulsos, pero la úlcera venosa sí tiene pulsos, ¿sí? La úlcera arterial, en general, se localiza en la cara externa de la pierna, ¿sí? Y la úlcera venosa se localiza en la cara interna de la pierna, ¿sí? En la úlcera arterial, además, en el examen físico, además de la falta de pulsos, van a encontrar que el paciente va a tener disminución o ausencia de los pelitos en el pie, que es un signo de isquemia, trastornos en las uñas. Si es un diabético, van a encontrar algún trastorno de la sensibilidad. Y en los arteriales, además, va a haber un menor trofismo muscular, ¿sí? Por la falta de irrigación arterial. En cambio, en la úlcera venosa no van a encontrar nada de esas características, ¿sí? Otras manifestaciones de la enfermedad arterial avanzada, una es la gangrena local, focal, lo que nosotros llamamos gangrena seca. El concepto para nosotros, los cirujanos, entre gangrena seca y húmeda, ¿cuál es? Es necrosis de los dedos del pie o placa de necrosis o una escara necrótica en el pie o en la pierna. El concepto de gangrena seca es porque no está sobreinfectada y la gangrena húmeda es cuando hay una infección subyacente, ¿sí? Esos pies infectados con necrosis es muy común en los diabéticos, ¿sí? El diabético, hago una interrupción cortita,
los diabéticos, uno de los principales problemas, una de las principales complicaciones de la enfermedad es el llamado pie diabético, ¿sí? El pie diabético es un concepto multietiológico, hay factores neurológicos que saben que los diabéticos padecen de polineuritis, entonces tienen trastorno de la sensibilidad, apoyan mal el pie, eso les determina una artropatía, ¿sí? El grado más avanzado es la enfermedad de Charcot. Búsquenlo en internet, el pie de Charcot es un pie totalmente deformado por artropatía, se le derrumban las articulaciones. Y además el diabético, por su misma enfermedad, que tiene mayor riesgo de infectarse, a veces hacen compromisos infecciosos severos. Entonces, esta necrosis, que en esta diapo es una necrosis seca, o sea que hay un surco de delimitaciones, como que la sangre llega bien hasta el surco y de ahí para hacia el tal se necrosó. Si esto se infecta, se transforma en una gangrena húmeda. En una diapo, a ver, esta en realidad es una neuropatía, pero esto es sobre la infección sobreagregada sobre un territorio de enfermedad arterial. Entonces, esta es una lesión chiquitita, una gangrena focal, bien delimitada, que en general anda bien y seguramente este paciente hay que estudiarlo para hacerle algún tratamiento, pero que no es, digamos, la incumbencia de la clase actual. Y entonces es una situación de gangrena o lesión trófica mayor, ¿sí? Cuando hay una lesión isquémica asociada a isquemia difusa del pie y afecta por encima de la articulación transmetacardiana. Esta es otra foto, semiología pura, ¿sí? Esto se llama pie azul, o en inglés Blue Toe Syndrome, o Trash Foot. Se llama pie, estas imágenes como estos impactos petequiados equimóticos, ¿sí? ¿Se ven acá en este piecito izquierdo? ¿Eh? ¿Lo ven, chicos? Están silenciados. Sí, Sí, se ve. sí, Sí, sí. se ve. Bien, bueno. Esto se llama pie de desecho o trash foot. En este caso corresponde a un aneurisma de la arteria femoral superficial y de la poplitea, pero también se puede dar por un aneurisma de la arteria aorta, ¿sí? Los aneurismas, que vamos a ver en un ratito muy cortito que son una dilatación arterial. Adentro del aneurisma hay como un flujo turbulento y se generan trombos que se pegan a la pared de la arteria. Lo mismo pasa en la aorta, pasa en la femoral superficial y en la poplitea. Y estos trombitos son eyectados de la arteria y hace estas microembolias, y esto es una situación bastante grave porque termina tapando la microcirculación. Esto para que se acuerden lo que se llama un pie azul o un pie de desecho. Si es por microembolias que vienen de la aorta abdominal o de un aneurisma de la arteria femoral superficial y poplitea. La diapo de la izquierda es una gangrena, sería una arteriopatía crónica de la clasificación de Fontaine grado 4, la de Rutherford grado 6, es una gangrena mayor, una necrosis grande. Este paciente fue revascularizado y esto es como queda a los 2 meses de la revascularización. Esto que a ustedes les parece algo horrible, a nosotros nos pone muy contentos. Acá había necrosis, tejidos vitalizados, infectados, y acá esto que parece al corte de una sandía, eso es tejido de granulación. Eso significa que hay irrigación. Esto después quizás hay que hacer un injerto de piel para cerrar todo eso. ¿Está? ¿Se entiende? Avanzamos. Sí. Esto es otra situación que no se asocia o no con arteriopatía, pero que se ve en los diabéticos, es el mal perforante. El más común es el plantar, pues este es un mal perforante del quinto dedo, ¿sí? Esto sea por problemas de apoyo, ¿sí? Es muy común en los diabéticos esto. Tienen insensibilidad. Acá en la diapo les explica, dice, sobrecallos o puntos de presión. Son indoloros por estos pacientes diabéticos por la polineuritis que tienen hipoestesia del pie, que por ahí se ponen un calzado apretado, no se dan cuenta, se ponen estos tremendos agujeros. Hay una neuropatía demostrable y esto a veces se sobreinfecta y bueno, es una situación que a veces es grave. Internación, drenaje, antibióticos, etc.
Entonces, para refrescar un poquitito la diferencia entre úlcera venosa y úlcera arterial. La venosa es generada por estasis circulatoria. La arterial se genera por falta de aporte de sangre arterial. Hay una regla para definir o acordarse de las úlceras venosas, que es las 3 I. Lo más común es que se vea en el tercio inferior de la pierna, del lado interno, y del lado izquierdo es más común. Esta no sé por qué es una foto de parece un pie derecho, pero bueno. Interna, izquierda y tercio inferior de la pierna. En la úlcera venosa el dolor es mínimo, se ve con la elevación. El arterial, al contrario, si lo elevan, le duele más y se pone pálido. La úlcera esta es sangrante, la venosa, la arterial no, cuando le llega sangre. Es superficial, los bordes son irregulares y el fondo es granulante. Y lo que hay acá alrededor de la úlcera, ese color oscuro, se llama dermatitis ocre-pigmentaria, ¿sí? Eso es característico de la enfermedad venosa. Eso se da por el depósito de hemosiderina en la piel y da esa coloración característica oscura, es dermatitis ocre. Eso no implica gravedad, ¿sí? Es simplemente una condición típica de la úlcera venosa. Muy bien, entonces, resumiendo, ¿cómo hacemos el diagnóstico? A nivel clínico, tomando los pulsos, conocemos el nivel de la obstrucción. El ecodoppler, si bien se pide, un estudio no invasivo, pero habitualmente no nos aporta demasiado diagnóstico, demasiada información, pero si bien, a pesar de lo cual, se lo pedimos. Y esto ya meterse más en algo que a ustedes todavía no les corresponde, pero bueno, cuando la situación es crítica, como yo les hablé, lo que era la isquemia crítica del miembro, el diagnóstico, digamos, el método gold estándar, el método de elección para diagnosticar esta enfermedad cuando la isquemia es crítica es la angiografía. Pero solo se hace si el paciente uno lo va a revascularizar, o sea, no se hace una arteriografía porque está tapada una arteria con pocos síntomas. ¿Se entiende ese concepto? Sigo. Sí, sí. Bueno, entonces, con eso terminamos la parte arterial. Los aneurismas. ¿Qué es un aneurisma? Es la dilatación arterial localizada con un diámetro de 1,5 veces el diámetro de una arteria normal, ¿sí? Excluyendo los aneurismas cerebrales, ¿sí? Uno saca los aneurismas cerebrales, en el resto de la economía, el más común es el aneurisma de aorta abdominal, ¿sí? Es el más frecuente de todos los aneurismas. La aorta abdominal, más o menos promedio, uno toma 20 milímetros de diámetro, ¿sí? Entonces, cuando la aorta abdominal pasa de 30 milímetros de diámetro, ¿sí? En ese caso, uno ya la considera aneurismática, ¿sí? Pero no todos los pacientes que tienen más de 30 milímetros de diámetro de la aorta abdominal deben ser tratados. ¿Por qué? ¿Cuál es el problema de los aneurismas en general? En cualquier parte del cuerpo humano, que se rompen, ¿sí? A nivel de aorta abdominal, que es el más común, ¿sí? La gente cuando pasa los 60, 65 años va aumentando exponencialmente la incidencia de enfermedad aneurismática. El problema es que cuando pasa los 5 centímetros de diámetro, el índice de rotura es cada vez mayor, ¿sí? Cuando pasa de 8 ya es más del 20-25% en un año. Y el tema es que cuando los aneurismas se rompen, se transforman en una enfermedad muy grave, como que te pegan un tiro en la aorta, ¿sí? O sea, hacen un shock hipovolémico. Entonces, aneurisma es cuando una arteria tiene 1,5 veces el diámetro normal, ¿sí? Superior a ese diámetro normal. En la aorta abdominal, de 30 para arriba se considera aneurismático, pero hasta los 50 uno los controla, ¿sí? Y tenemos que diferenciar lo que es un aneurisma verdadero, que es una dilatación de una arteria 1,5 veces su diámetro normal y que está constituido por las 3 capas de la arteria que se hizo aneurismática, o sea, cuando uno hace un corte transversal de esa dilatación arterial, histológicamente está dilatada la íntima, la media y la adventicia.
El pseudoneurisma es una formación más o menos ovoidea, o sea, es como un aneurisma, pero está rodeado de un tejido conjuntivo que forma una cápsula cuya pared no tiene la totalidad de las capas arteriales por destrucción de la pared arterial. El ejemplo más característico del pseudoneurisma es un paciente que recibe una herida de arma blanca en la arteria humeral. Entonces, y no la llega a cortar, o si la secciona, hace una isquemia por falta de perfusión. Hace un hematoma, y ese hematoma se va haciendo pulsátil porque tiene conexión con el flujo de la arteria humeral. Si pasa el tiempo, eso, digamos, el mismo organismo le va generando una capa de tejido conectivo, entonces uno va a encontrar un bulto que late, ¿sí? Con el antecedente traumático, eso uno piensa que es un pseudoneurisma. Si uno pudiera hacer un corte histológico de esa masa redondeada que late, en realidad no está constituida por las tres capas de la arteria, sino que es tejido conectivo y después está el agujero. ¿Se entiende la diferencia entre aneurisma y pseudoneurisma? Sí, sí. Sí, sí. Bueno, Sí, yo les pregunto, se los digo siempre, esta clase yo la doy en clínica y la doy en cirugía, porque muchas veces muchos médicos no lo entienden. Es importante ese concepto. Y el otro concepto de los aneurismas es lo que es el aneurisma disecante, que es otra historia. Los aneurismas verdaderos, este que yo les muestro, que se ve acá la aorta abdominal dilatada, es una enfermedad degenerativa de la capa media de la aorta, ¿sí? Que se va dilatando con el paso del tiempo. El pseudoneurisma ya vieron lo que es, en general es traumático, pero también puede ser infeccioso, o sea, una colonización por algún germen de la pared de una arteria, que hace que ese germen se coma la pared de la arteria y hace un pseudoneurisma. Y la disección es una enfermedad totalmente distinta, en la cual se produce un orificio en algún momento, son pacientes realmente hipertensos, y esto se da frecuentemente la disección arterial en la aorta torácica, ¿sí? Así como los aneurismas verdaderos son más frecuentes en la aorta abdominal y se palpan, ¿sí? Después vemos en un minutito cómo es eso. Los aneurismas disecantes son más frecuentes en la aorta torácica. Lo que pasa ahí es que hay una capa media alterada y por alguna razón se hace un agujero en la íntima e ingresa sangre desde la luz verdadera, se mete en ese agujero de la íntima y se encuentra con la capa media totalmente debilitada y hace que exista flujo por las dos luces, ¿sí? Por la luz verdadera y por la luz falsa. Eso es una aneurisma disecante o disección aórtica. Se ve en la aorta torácica y eso es una emergencia médica, ¿sí? Porque el tema de eso es que se rompe, y si se rompe la aorta torácica a nivel de la aorta ascendente es intrapericárdica y se produce un taponamiento cardíaco. Vos con 200, 300 mililitros de sangre de golpe que se llene el saco pericárdico en forma aguda, el paciente se muere porque no tiene capacidad de presionado diastólico, ¿sí? Entonces son las tres cosas que tienen que saber: aneurisma, pseudoneurisma y aneurisma disecante o disección aórtica. Muy bien, entonces, alumnos de semiología, como no tenemos pacientes, no vemos pacientes, vemos este cuadrito. Entonces, ¿qué miramos en estos pacientes arteriales? ¿Sí? Volvemos a los arteriales. El examen físico, vemos los miembros inferiores, evaluamos el color, el relleno capilar, el relleno venoso, yo se los mostré en una fotito, como era el tema, el estado de la piel, el estado de las faneras, que ya de eso hablamos algo. Se palpan los pulsos periféricos. El paciente tiene que estar en decúbito dorsal. En general, yo cuando reviso un paciente arterial, si viene al consultorio, es decir, te haces sacar pantalón, zapatos, zapatillas y medias, lo acostás en la camilla, lo tapás un poquito la zona genital por una cuestión de pudor y que esté un ratito ahí, porque a veces vienen caminando estos pacientes arteriales rápido, estresados, hay vasoconstricción periférica, cuando se relajan un poquito, los pulsos por ahí empiezan a aparecer. Es el mismo tema que la toma de la presión arterial, que te haces acostar, que se relaje un poquito, pues te tomas la presión ahí a la corrida, seguro que tenés la presión alta.
Entonces, el paciente lo revisa, una buena inspección del color del relleno capilar y venoso, piel y faneras, palpo los pulsos periféricos, con el paciente en el cúbito dorsal, tomo pulso femoral, poplito, equidal, posterior y pedio, le palpo el abdomen para evaluar si hay aneurisma, ¿sí? Sepan que estas patologías, el arterial periférico se asocia con aneurisma. El aneurisma se palpa como una masa pulsátil centroabdominal que expande las manos hacia los costados. Y ya que estoy revisándolo, le oculto a nivel cervical, porque también se puede asociar con enfermedad arterial carotídea, ¿sí? Y ya que estoy con el estetoscopio, también, sobre todo en los pacientes de más de 70 años, tienen prevalencia importante de estenosis de la válvula aórtica, lo que se llama estenosis aórtica degenerativa senil. Entonces no cuesta nada, por eso te lleva 5 minutos, 8 minutos, revisarle las piernas, palparle los pulsos, palparle el abdomen, apuntarle el cuello y apuntarle el precordio, ¿sí? Esto lo que encuentro que parece una pavada, los que tenemos muchos años médicos vemos que cada vez en general los médicos, todos jóvenes, viejos del medio, por el apuro, etcétera, los métodos diagnósticos, cada vez se revisan menos a los pacientes. Y eso está mal, porque el examen físico, la semiología clásica te sigue dando mucha información. Bueno, esto es un esquema, esto bueno, obviamente que lo tienen que ver en vivo, pero bueno, cómo se palpa el pulso completo. Este es difícil de palpar. En los pacientes flaquitos se toca bien, cuando no están flaquitos cuesta. Y un dato de atención, cuando ustedes tocan un hueco completo y tocan un batido muy bueno, y piensen, lo que tiene el aneurisma es una dilatación de la popltea que tiene una insuficiencia aórtica, ¿no? Bueno, pulso tibial posterior, pulso pedio, el pulso radial, el pulso carotídeo, el pulso humeral y el pulso femoral. Y creo que no es nada más. El fin de la presentación. Bueno, chicos, ¿pregunta? ¿Quieren hacer alguna pregunta? Sí, ¿de dónde recomienda leer este tema? No, esto está muy bien en los libros de semiología. No sé qué libro están usando ahora, yo ya me perdí. Yo el Álvarez, y no encontré tan bien el tema. Quieren leer, si quieren, donde lo pueden leer, en los libros de cirugía, ¿sí? En lo que era el Michans o u otros libros de cirugía, los que usan los alumnos de la cursada de cirugía. Y encima los libros clásicos de clínica médica, no sé si existe todavía el Cecil, el Harrison, el Farreras, que eran los libros que estudiamos. Sí, yo estoy leyendo del Farreras, Claro, Medicina Interna. y a los españoles les encanta, tienen unas descripciones fantásticas de todo esto. O sea, lean la parte, digamos, antes de entrar en lo que sería, llegan hasta diagnóstico por imágenes. Eso no, pues no corresponde este año, y terapéutica tampoco, pero si no en los libros de cirugía. En los libros de cirugía está bastante bien explicado. Lo importante es que ustedes sepan, digamos, la prevalencia de la enfermedad arterial obstructiva, diferenciar lo que es una obstrucción arterial aguda por una embolia, por ejemplo, de lo que es una obstrucción crónica, los grados de la enfermedad arterial crónica, que son grados claramente de descripción semiológica, clínica, o sea, no hay ningún método complementario, ni tomografía, ni resonancia, y después que el examen físico de estos pacientes y la anamnesis, en general los orienta, ¿sí? En el 80-90% de los casos. O sea, nosotros los cirujanos vasculares nos llaman por esto. Y ya por teléfono, me van contando un paciente, anoche me llamaron por un paciente viejito con una fibrilación auricular anticoagulado, pero que no estaba bien anticoagulado, que empezó hace 2 días con dolor en una pierna, ausencia de pulsos. Vos ya sabés que te vas a encontrar con una obstrucción arterial aguda, con una embolia, te van a contar el cuadro clínico, con el pie frío, pálido, falta de pulso, etcétera, etcétera. Bueno, ¿alguna otra pregunta, chicos, que quieran saber? Si no, nos despedimos.
No, está bien, gracias, doctor. Bueno, que tengan un lindo día. Gracias por escucharme. Hasta luego. Muchas gracias. A vos, hasta Muchas luego, gracias, doctor. Hasta luego. Chao, gracias. Chao. gracias.